presidente Jimmy Morales ya fue notificado de la decisión de la Corte de Constitucionalidad de dejar en suspenso la decisión de finalizar de manera unilateral acuerdo para el funcionamiento de la CICIG. Diputados de diferentes bancadas hicieron un llamado al presidente Jimmy Morales para acatar resolución de la Corte de Constitucionalidad, mientras otros buscan alternativas para derogar desde el Congreso el decreto. Tribunal de Mayor Riesgo B otorga arresto domiciliar al exalcalde Adolfo Vivar, que permaneció 6 años en prisión señalado del desfalco de por lo menos 23 millones de quetzales de la comuna antigüeña. Baja demanda de estudiantes y la violencia son factores que han considerado por parte del Ministerio de Educación para cerrar escuela en la avenida del Ferrocarril en la zona 6 de Chiquimula. Los padres se oponen. Ante rumores de desabastecimiento de combustible en México, largas filas de vehículos se observan en las gasolineras de ese país. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llama a la calma ante información sin fundamento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para las 18 horas desde Ciudad Capital de Guatemala. Le mantendremos al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro país y también daremos un repaso a las noticias más relevantes a nivel mundial. Y vamos a iniciar dándole la bienvenida a nuestro compañero Alberto Cardona, que realiza precisamente a esta hora un monitoreo en los diferentes centros y organismos e instituciones para conocer precisamente qué es lo que está ocurriendo en las calles de nuestro país a esta hora. Tranquilidad se vive a esta hora en los alrededores de distintas instituciones de gobierno, siempre algunas de estas con la vigilancia policial. Alberto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Adelante con tu información. Gracias, William. Muy buenas tardes. Pues hemos realizado un recorrido con Juan Carlos Pérez en cámara en distintos sectores acá en el centro histórico, como en los alrededores del Congreso de la República. Este es el panorama, no hay manifestaciones en los alrededores acá en el Congreso de la República, ni en contra ni a favor del mandato de la CICIG, como se han registrado pues durante las últimas semanas. También nos hemos trasladado por los alrededores de Palacio Nacional, Casa Presidencial. En esos dos sectores pues sí se encuentra la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil. Es poco el número de elementos que se observan, por lo menos unos 9 a 15 agentes de la policía, 2 autopatrullas de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 11 que se encuentran apostados en los alrededores de Casa Presidencial y Palacio Nacional. También en los alrededores de la CC también hemos realizado un recorrido. No hay manifestación, pero sí se nos ha comentado de último momento que organizaciones de la sociedad civil se han trasladado hacia los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, donde en breves momentos pues estarían brindando una conferencia de prensa y también dando a conocer pues cuáles serán las acciones para las próximas semanas o para las próximas horas. Se tiene previsto que en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia también se esté realizando pues una serie de actividades, un plantón. También se ha explicado que se estarán dando a conocer a los medios de prensa cuáles serán las acciones tanto del sector estudiantil, ya que esta tarde pues se reunieron los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también con algunos dirigentes de universidades privadas para realizar una serie de caminatas y plantones durante las próximas horas, y también estarán brindando pues mayor información sobre las actividades que se tienen previstas a nivel departamental y en otras áreas de Guatemala, donde se ha explicado también algunos grupos de la sociedad civil pues tienen previsto trasladarse lo antes posible a Ciudad Capital y realizar protestas
a favor de CICIG debido a la situación que se está generando o que se ha registrado durante las últimas horas en estas declaraciones que ha dado pues el mandatario Jimmy Morales y también la canciller Sandra Jovel. A esta hora del día en el sector de la 10ª calle ya ubicados, pues este es el panorama, todos los pilotos están transitando con normalidad, no hay congestionamiento vehicular, no se reportan manifestaciones, puede realizarlo usted con tranquilidad, no hay manifestaciones, la poca presencia de las fuerzas de seguridad, según se nos ha comentado por parte de los elementos del Ministerio de Gobernación, pues se estará trasladando a elementos de la Policía Nacional Civil en prevención en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia. A esta hora de la noche nosotros nos estaremos trasladando con Juan Carlos Pérez y les estaremos también brindando más detalles sobre esta conferencia de prensa que han anunciado en pocos minutos los representantes de organizaciones sociales en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia. Soy Alberto Cardona, desde el Centro Histórico, imágenes de mi compañero en cámara Juan Carlos Pérez. William, regreso con ustedes a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Muy bien, Alberto, estaremos pendientes entonces de ese nuevo enlace informativo en esta emisión. Cabe resaltar que desde horas de la madrugada se conoció la decisión de la Corte de Constitucionalidad que dejó en suspenso la decisión del presidente Morales de finalizar el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. La Corte de Constitucionalidad resolvió en horas de la madrugada y el fallo se dio a conocer precisamente por nuestros compañeros, como le veremos a continuación. En una maratónica sesión de más de 9 horas, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad conocieron 5 amparos, planteados contra el presidente Jimmy Morales, Congreso de la República y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por la decisión de terminar el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La alta corte del país resolvió dejar en suspenso la decisión de finalizar en un plazo de 24 horas dicho acuerdo. La decisión del presidente fue catalogada como unilateral. Además, la resolución de 13 páginas en el considerando inicia con la explicación de la separación de poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de resaltar que la soberanía radica en el pueblo. Explica las funciones que tiene ese alto organismo de la protección de los principios de supremacía y rigidez de la Constitución para mantener al poder público dentro del límite de las facultades que la Ley Suprema atribuye. Describe que el acuerdo de CICIG es internacional y al ser aprobado de forma posterior por el Congreso de la República lo convierte en un instrumento de derecho interno, por lo que resalta que es de forma obligatoria la observancia para todos los habitantes de la República. Señala que el 7 de enero pasado la decisión adoptada por el gobierno incumple con las disposiciones que rigen el acuerdo para poder concluirlo. La alta corte del país ordena que a las 3 instituciones impugnadas instruyan a los funcionarios y empleados públicos a garantizar el debido funcionamiento de la CICIG. Esto para que se dé el adecuado traslado de las capacidades al Ministerio Público hasta la fecha de su finalización, el 4 de septiembre del 2019, y ordena publicarlo en el Diario Oficial. Esta es la 5ª vez que la alta corte del país suspende las acciones de Jimmy Morales y la ministra de Relaciones Exteriores, que han generado acciones para detener el trabajo de la comisión. La primera se da cuando Morales señala al jefe de la CICIG, Iván Velázquez, como non grato. La segunda acción se da cuando el gobierno decide negarle el ingreso a Velázquez. La tercera, de retirarle las visas a los investigadores. La cuarta, de no permitir el ingreso al investigador Ghislain Osorio. Y la 5ª el martes pasado cuando decide dar por finalizado en 24 horas el acuerdo con CICIG. Todas las anteriores han quedado suspendidas por la Corte de Constitucionalidad. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Ya respecto de esta resolución, el gobierno del presidente Morales, por medio de la Secretaría General de la Presidencia, fue notificado sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Esta resolución que deja en suspenso la decisión del presidente de finalizar de manera unilateral el mandato de la CICIG. Santiago Palomo, portavoz de la Corte, confirmó que ya se notificó a la mayoría de los sujetos procesales, entre estos el presidente, acerca de los amparos provisionales que dejan en suspenso la finalización de acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sin embargo, esta mañana, por medio de un comunicado en las redes sociales oficiales del gobierno, afirmaron que el Ejecutivo no había sido notificado del fallo de esta madrugada por parte de la máxima Corte. Tras 9 horas de análisis, la Corte de Constitucionalidad resolvió suspender la medida del Ejecutivo de poner fin de forma unilateral al acuerdo que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El fallo fue por mayoría.
La magistrada presidenta Dina Ochoa presentó su voto razonado disidente. Los amparos fueron promovidos por diferentes personas y entidades en contra del presidente Jimmy Morales, la canciller Sandra Jovel y el Congreso de la República. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Chen. Y en el Congreso de la República, diputados de diferentes bancadas hicieron un llamado al presidente Morales para que acate la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Otros buscan, en cambio, alternativas para derogar desde el Congreso el decreto que dio vida a CICIG. Diputados de Convergencia, Creo, UNE, Encuentro por Guatemala, Fuerza, URNG y WINAC esperan que el presidente Jimmy Morales acate lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, que dejó en suspenso el fin del mandato de la CICIG. Se tiene que respetar los fallos de la Corte de Constitucionalidad, lo que se debe preservar es el Estado de Derecho, y esperamos que el gobierno, pues, le guste o no le guste esos fallos, hay que respetarlos. Más bien la solución a la crisis respecto al tema de CICIG está en manos del gobierno y de Naciones Unidas. Le hago un llamado al señor presidente a la unidad. Él es el representante de la unidad nacional y él es el llamado a buscar la concordia entre los guatemaltecos, a evitar el enfrentamiento, respetando y obedeciendo lo que la Corte en este momento está mandatando. La mejor actitud que debe tener el señor presidente de la República es acatar las resoluciones de la Corte. Nadie está por encima de la ley, como él mismo lo ha manifestado, y este es el momento entonces de ser coherente con su discurso y sujetarse a las decisiones de la Corte y cumplir, y que la CICIG debe seguir haciendo su trabajo, caiga el quien caiga. Mientras, diputados del oficialismo promueven desconocer a la CICIG en una sesión extraordinaria y accionar en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. De no hacerse la sesión extraordinaria durante el transcurso de esta semana, será nuestra prioridad como diputados conocer el desconocimiento de CICIG durante las primeras sesiones del periodo de sesiones ordinarias que principian el 14 de enero. ¿Cómo es posible que nosotros nos hayamos movido mediante un proceso electoral para elegir a nuestras autoridades electas y que 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad vengan a contradecir la decisión que fundamentalmente le corresponde al presidente de la República de Guatemala? Consultados, los jefes de bancada confirmaron que hay intención de derogar el decreto que dio vida a la CICIG, pero en su mayoría no apoyarían la propuesta. Estimaciones dan cuenta que 61 congresistas votarían a favor, 49 en contra y 48 más están indecisos. Una derogatoria del decreto legislativo que le dio vida a la CICIG necesitaría 105 votos, cifra que, tomando en cuenta a los indecisos, aún se puede lograr para el oficialismo y sus aliados. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández. Y en más reacciones al respecto de este tema, colectivos de Quetzaltenango rechazaron las decisiones del presidente Morales. Se declaran en asamblea permanente para tomar acciones en contra de estas decisiones. Desde anoche, los representantes de diferentes sectores de Quetzaltenango se reunieron para decidir sobre las medidas que tomarán ante la decisión del gobierno del presidente Jimmy Morales de terminar el acuerdo que permitió la creación de la CICIG. La CICIG es una institución que nos ha hecho ver lo terrible que la corrupción puede hacer en un país, ¿verdad? Y es robarle a la ciudadanía no solo dinero, sino todos sus derechos. Los integrantes del colectivo aseguraron que la polarización del país no es culpa de la CICIG, sino de los grupos de poder económicos y militares del país que temen ser investigados. Nosotros también nos sumemos a este caos que está viviendo Guatemala, producto de un gobernante que poco piensa, ¿verdad?, que únicamente está viendo los intereses de un grupo, de una élite que ha mantenido durante 500 años en el sometimiento a nuestro pueblo Guatemala. Es necesario que nos despierte la conciencia a esta situación. El colectivo organizó para el próximo sábado una mesa ciudadana y confirmó su participación en la manifestación del próximo lunes 14 de enero. Somos conscientes de la histórica cooptación del Estado. Una generación de exmilitares dirige hoy el gobierno en los aspectos más fundamentales. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión.
Y miembros de la organización Guatemala Inmortal manifestaron frente al Palacio de Justicia para exigir que se traslade al Congreso de la República la solicitud de antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La organización Guatemala Inmortal emitió un comunicado en el que solicitan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que trasladen la solicitud de antejuicio de los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad al Congreso de la República. El grupo se concentró frente al Palacio de Justicia tras el fallo emitido por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al haber suspendido la decisión del gobierno para finalizar el acuerdo de la CICIG. En el sentido de que Boanerges Mejía recibió millones de quetzales en concepto de dinero fruto de la corrupción. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo rechazó in limine y no lo trasladó al Congreso de la República como manda la ley. Los manifestantes también consideran que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia podrían caer en delitos graves por defender los intereses de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y ellos en su momento van a ser llevados también ante la justicia, no nos cabe la más mínima duda en ese sentido, porque se están plegando a intereses extranjeros que tienen la intención de instaurar en nuestro país un régimen totalitario. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. Y las autoridades indígenas de la región Ixil de Quiché manifestaron su apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Indicaron que están preparados para reaccionar ante cualquier decisión del presidente Morales. Esta se insiste precisamente en expulsar a la comisión del país. Las autoridades indígenas de Nevaj, Chajul y Cotzal, la región Ixil del norte del departamento, dijeron que no permitirían la arbitrariedad del presidente Jimmy Morales de expulsar a la CICIG de Guatemala. Señalaron al mandatario de tomar esa decisión porque su familia podría estar involucrada en actos de corrupción. A través del CICIG, los 3 presidentes que han capturado, que han probado estar en el bote, es por el trabajo que ha hecho el CICIG. Ahora llega la investigación por la familia de este Morales y no quiere que el CICIG tiene que estar investigando sus casos. ¿Por qué en las carreteras no se les da atención? Porque todo el dinero que se programe para hacer las carreteras, para hacer las construcciones de escuelas, de ahí hay un porcentaje que sacan las constructoras para dar a las autoridades o a las personas que manejan las instituciones. Ese dinero de alguna manera limita el desarrollo de las comunidades. Estamos pendientes de lo que pase esta semana y reaccionaremos ante las medidas de represión del gobierno de Jimmy Morales, mencionaron las autoridades indígenas. De hecho, el pueblo está pendiente de todo lo que va a pasar y como autoridades también estamos unidos con los otros pueblos para manifestar nuestra inconformidad con la decisión que ha tomado. Por una Guatemala en paz desde Quiché, Héctor Cordero, Noticiero Guatevisión. Miguel Ángel Gálvez dejó en suspenso la audiencia de solicitud de medidas de coerción en el caso cooptación del Estado por la inasistencia del Ministerio Público por motivo de vacaciones del fiscal asignado a esta diligencia y la ausencia de la representante de la CICIG. Esto derivado a la situación que se vive en el país. A la audiencia se presentaron los 4 sindicados que buscaban salir de la cárcel, acusados de lavado de dinero, cohecho activo y asociación ilícita. Están solicitando poder salir de prisión tras haber cumplido de manera preventiva los últimos 3 años. Uno de ellos habría cumplido incluso la condena antes de que iniciara el juicio. Y el juez José Eduardo Cojulum del Juzgado 11º de Sentencia suspendió la audiencia de primera declaración del caso Transurbano en relación al financiamiento electoral ilícito de la campaña del Partido Libertad Democrática Renovada debido a la inasistencia del sindicado Jonathan Chévez, quien adujo quebrantos de salud. Además, el juez resolvió que no se pueden separar en este caso los querellantes, es decir, al mandatario de la CICIG, porque para esto existen las instancias correspondientes para realizar esta solicitud. Los defensores no aceptaron la inasistencia por segunda vez del abogado de CICIG, Leopoldo Seisig, y fue emplazado ayer precisamente por el juez para que se presentara en las próximas 24 horas.
Y el Centro de Acción Legal y de Derechos Humanos presentó una acción denominada Amigos de la Corte, solicitando que se desestime la denuncia en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, al suponer que se extralimitaron en sus funciones. El Procurador General de la Nación no tiene las facultades, la Constitución Política no le da esas facultades al señor Procurador General de la Nación, y por eso mismo pues entonces la denuncia en sí pues no reúne las características ni los requisitos legales para que sea admitida. Por esa razón consideramos que este antejuicio es, reitero, espurio y político, y por esa razón debe ser rechazada la solicitud que planteó en su oportunidad el Procurador General de la Nación. Y en otros temas, el Tribunal Supremo Electoral ha indicado que el próximo 18 de enero se llevará a cabo la convocatoria a elecciones 2019. Esto se realizará a las 10 de la mañana en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Efectivamente, es el 18 de enero de este año 2019 la convocatoria de elecciones generales a las 10 de la mañana en el Teatro Nacional. Ya comenzarán en este caso a distribuirse las diferentes invitaciones para las personalidades que acompañarán ese día en este evento principal, que naturalmente contará con la cobertura de medios de comunicación. Importante mencionar que en el decreto de convocatoria se nos darán a conocer las fechas, los plazos, las prohibiciones, las circunscripciones electorales y todos aquellos aspectos que van a regir este proceso electoral. Y precisamente ahora repasamos cómo se originó toda esta negociación entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas para dar vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. Esto a través de los archivos de la Hemeroteca de Prensa Libre. Y un grupo de más de 50 familias que viven en el sector conocido como la Avenida del Ferrocarril, en la zona 6 de Chiquimula, expresan su molestia y preocupación ante la decisión de las autoridades educativas de cerrar una escuela en ese sector.
De acuerdo a los vecinos, autoridades educativas anunciaron el cierre de la escuela que podría afectar a 40 niños que recibían clases de preprimaria y primaria. El motivo del cierre se debe al incremento de actos delictivos en la zona, amenazas contra docentes y a la baja demanda de estudiantes en el establecimiento, según indicaron autoridades educativas. Es una cosa ilógica que digan ellos que vayan a cerrar temporalmente la escuela cuando ustedes ven el caudal de niños, de la población de niños, y yo siento que todavía hace falta que vengan, pero ellos están que no quieren dar un maestro para la primaria. Padres de familia piden a la Dideduc mantener la escuela abierta, pues su cierre significaría enviar a sus hijos a escuelas ubicadas a 3 kilómetros de distancia, lo cual representa un riesgo mayor, expresaron. No se puede tener en una escuela maestros y niños si no hay seguridad, empezando por los programas de apoyo. Como les decía, constantemente han habido robos, aproximadamente de 5 a 6 robos durante los últimos años, donde inclusive la PNC ha llegado a esos lugares para ver el sector y no hay personas que realmente garanticen la seguridad tanto de los recursos que se tienen para los niños como también la integridad física de los docentes y los niños del sector. La escuela fue donada por una iglesia cristiana ante la falta de un centro de estudios en el sector. La Dideduc indicó que buscarán otro terreno cercano para determinar si se puede construir allí otro centro educativo. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, reportó desde Chiquimula, Mario Morales. Y 3 días llevan los estudiantes de la Escuela de Aplicación Dr. Carlos Martínez Durán recibiendo clases en el suelo, por lo que los padres de familia están denunciando esta inadecuada forma de estudiar. Sin escritorios, así se encuentran las aulas de la Escuela Dr. Martínez Durán en la zona 12 de la capital. El ciclo escolar inició hace 3 días, tiempo en el que los estudiantes reciben clases de manera inadecuada. Mira, vea usted cómo están aquí los estudiantes recibiendo clases. Tenemos 3 días de estar así. Entonces es una situación bastante incómoda. Entonces sí pedimos a las autoridades educativas que por favor se preocupen. La verdad, escribir en el piso es muy feo, aparte que nos cansamos de estar encorvados, no tenemos una postura adecuada, entonces... Otro problema que denunciaron los estudiantes, maestros y padres de familia es que sin previa autorización el FPEM derribó la pared y quitó los portones del centro educativo. Aparte derribaron un muro de seguridad que divide la Universidad de San Carlos con ese instituto, poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos que puedan sufrir todo tipo de atropellos, desde violación, secuestro. Entonces exigimos que el ministro se presente y que vea la situación de acá. Los escritorios son fundamentales para todo estudiante y solicitamos a la Universidad de San Carlos que tome cartas en el asunto. Ante la insistencia de los padres de familia, se llevó a cabo una reunión entre el director del centro educativo, representantes de la Universidad de San Carlos y Dirección Departamental Guatemala Sur, así como la Procuraduría de Derechos Humanos, cuyos delegados participaron como observadores. Al final de la reunión se firmó un acta con los acuerdos, los cuales dio a conocer José Luis Chocoj, director del centro educativo. Los padres de familia se declararon en asamblea permanente hasta que se cumplan los acuerdos. Se acordó que en un plazo de semana y media se va a circular con material malla metálica para poder resguardar el edificio, con el compromiso de que la construcción se haga después. Así también hay una donación de escritorios por parte del Ministerio de Educación. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y padres de familia de la Escuela Oficial Rural Mixta de Rumor de los Encantos 1 en Ixcán Quiché exigen la intervención de las autoridades educativas para que 2 maestras reconozcan sus plazas e inicien así el ciclo escolar 2019. Más de 140 alumnos no podrán iniciar el ciclo escolar 2019 porque 2 maestras nunca se han presentado a trabajar desde hace 9 años, a pesar que sus plazas están activas bajo el renglón 011, denuncian los padres de familia. 2011 cuanque chakui limaes patsile chakaran salitenamit chinik uchalena nahkuanik anik erwan chikulung sakachang.
Se trata de las docentes Jennifer Analice López Granados y Ana Alicia Chamorro Sajbín, asignadas a la Escuela Oficial Rural Mixta de la Comunidad Rumor de los Encantos 1 del municipio de Ixcán Quiché, según la documentación. Pero que nunca han reconocido su plaza. No son de Ixcán, sino que son de Chinique. La comunidad educativa asegura que decidió suspender las clases porque los 2 maestros existentes no se dan abasto para atender los más de 140 alumnos de los 6 grados de la primaria. Y dicen ellos, nuestros hijos no van a aprender nada. Apenas tenemos 2 maestros y 3 grados por cada uno, no, mejor no. Los padres de familias determinaron que ambas docentes trabajan en una escuela del municipio de Chinique Quiché. Las autoridades educativas reconocen este problema. Es un problema territorial, ¿verdad? En este caso, porque las 2 escuelas, en el caso de Rumor y en el caso de Las Flores, pertenecen al código 1403 y nosotros somos 14-20, ¿verdad? Entonces prácticamente pertenecen a Chinique y no pertenecen a Ixcán, ¿verdad? Por una Guatemala en paz, desde Ixcán reportó Santiago Botón. Y niños que fueron abandonados, que quedaron huérfanos o las autoridades los rescataron por ser víctimas de violencia intrafamiliar, encuentran un lugar que les ofrece un ambiente familiar mientras están con abrigo temporal. Esto en las instalaciones del refugio Hogar Prometido, como vemos a continuación. Se trata de un refugio para niños autorizado por el Consejo Nacional de Adopciones, en el cual se brinda atención integral a los menores, tener una identidad, alimentación, abrigo, médicos, terapistas y sobre todo un ambiente familiar es el objetivo de quienes integran el Hogar Prometido, que ofrece a niños con abrigo temporal la oportunidad de tener atención de calidad. Fue un edificio donado por una organización de los Estados Unidos en el año 2012. Uno de los niños que ingresan al Hogar Prometido vienen por orden judicial. Está con nosotros bajo nuestra protección y abrigo. Somos un hogar de abrigo temporal, ¿verdad? Depende el tiempo que lleve el proceso. Que cuando el niño pasa por aquí, nosotros entendemos que su generación es cambiar a raíz de que él está aquí, porque en este lugar ellos tienen pues todas las atenciones de un hogar, le ofrecemos el trato familiar, les ofrecemos un trato digno, recreación. Los servicios que se prestan mejoran la calidad de vida de los menores. Aquí nosotros les brindamos cuidados higiénicos, cuidados de alimentación, todo tipo de cuidados que ellos requieren. En un turno siempre va a haber una enfermera profesional, una auxiliar de enfermería y una niñera. Tal vez no es una buena, es una excelente atención que nosotros le brindamos a los niños, ya que nosotros nos convertimos prácticamente como una madre para ellos. En el hogar necesitan 80,000 quetzales mensuales para funcionar, por lo que se requiere de donaciones en efectivo, especie y voluntariados. Cualquier ayuda puede ser coordinada al teléfono 7926-3019 o enviada al refugio en Quetzaltenango. Por una Guatemala en paz, reportó Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Vamos a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde hay algunas manifestaciones, incluso también a las afueras de la Corte de Constitucionalidad. Nuestro compañero Alberto Cardona está realizando un recorrido ya, una manifestación para apoyar aparentemente a los magistrados de la Alta Corte. Alberto, ¿quiénes son las personas que están realizando esta manifestación pacífica? Adelante con este informe. Gracias, William. De nuevo, muy buenas tardes. Pues ya ubicados acá en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, donde comienzan a acercarse pues algunos grupos de la sociedad civil que han dado su total respaldo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también de la Corte de Constitucionalidad. Ellos pues comienzan a reunirse acá en este sector. Han indicado que permanecerán un par de horas en un plantón totalmente pacífico, pero vamos a ver que nos expliquen cuáles serán pues, las acciones que ellos estarán tomando, el respaldo que le están brindando a los magistrados y también esta actividad que ellos han indicado que será pacífica en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas noches, caballero, en vivo en directo para Guatevisión, que nos pueda comentar un poco las acciones que ustedes tienen planificados, este plantón que han iniciado hace pocos momentos.
Sí, aquí lo que estamos pidiendo es realmente que se dé lo que realmente pide la justicia, lo que se requiere para lo que estamos luchando nosotros como pueblo. Yo aquí estoy expresando desde el lugar rural, estoy aquí representando a mi pueblo, es con mi caracol aquí, estoy expresando al universo la crisis que estamos viviendo como seres humanos. Quizás no le contesté su pregunta exactamente, pero yo como Ijmaya solamente sé que hay una crisis que estamos viviendo y esa crisis que le fallamos a la justicia, le fallamos al respeto. Un papá y una mamá cuando falla en la casa fallarán sus hijos porque no estamos respetando las leyes y la justicia. Gracias, caballero, muy amable. ¿Cuál es su nombre? Santiago Tzapinel. Gracias, don Santiago, muy buenas noches. Bueno, han escuchado, vamos a seguir escuchando algunas de las declaraciones que están dando a conocer pues algunos de los representantes de este movimiento. Señora, muy buenas noches, envío en directo para Guatevisión, que nos puedan contar los puntos que ustedes han tocado de los distintos grupos de las organizaciones. Bueno, ahorita en primer lugar estamos aquí frente a la Corte Suprema de Justicia para reiterar que queremos que se mantenga el orden constitucional. Ahorita es un papel histórico que esta Corte debe de ser responsable, ya que creemos que hay que mantener el Estado de Derecho y sobre todo no mezclar, digamos, las diferentes resoluciones, ya que las resoluciones que han hecho los magistrados en defensa de los territorios consideramos que es en el marco de el respeto a el convenio 169 de la OIT, porque aquí si se resuelve quitarle la inmunidad, consideramos que siguen privilegiando al CACIF, específicamente a las transnacionales, y se está entrando a otra crisis que es lo que se pretende hacer de parte del Ejecutivo, por lo cual estamos reiterando que se mantenga las garantías y el Estado de Derecho y que no se provoque más crisis institucional. ¿Cuál es su nombre, señora, y a dónde representa? Bueno, Marta Godínez, de las diferentes organizaciones sociales, de comunidades feministas y de mujeres, haciendo aquí pues la manifestación para seguir insistiendo de que hay que salir a respetar el orden constitucional de Guatemala. Gracias, muy amable. Bueno, William, han escuchado ustedes pues ya parte de algunas de las declaraciones de movimientos de las organizaciones sociales que permanecen frente a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia. Han comentado que también se estarán movilizando a la Corte a la CC en pocos momentos y esperan a más representantes de organizaciones sociales. Por lo menos entre 2 a 3 horas van a permanecer acá en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia. Con estas imágenes de mi compañero en cámara, Juan Carlos Pérez, yo regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. 18 horas con 38 minutos, lo que está ocurriendo en las calles de Ciudad de Guatemala. Nuestro compañero Alberto Cardona nos tiene el informe al respecto de estos temas. Vamos a cambiar de información. La jueza pesquisidora que analizaba la situación de la diputada Ninette Montenegro decidió recomendar que se le quitara la inmunidad para que sea investigada supuestamente por el delito de financiamiento electoral ilícito. La jueza pesquisidora Sonia Santizo recomendó retirarle la inmunidad a la diputada Ninette Montenegro para que sea investigada por financiamiento electoral ilícito. La congresista de Encuentro por Guatemala dijo sentirse sorprendida porque presentó las pruebas que desvanecían los señalamientos. Además, dijo que era una venganza política por su cercanía con Telma Aldana. Yo sí, es la primera vez que lo digo. Esto es, para mí, político y espurio. Estos hechos que han ocurrido son armados y lo que buscan es desautorizar, deslegitimar y no permitir que el partido pueda tomar las decisiones que tiene derecho a tomar en el momento oportuno. Agregó que le llamó la atención que la jueza emitiera la resolución este miércoles, un día después que ella se pronunció a favor de la continuidad de la CICIG. El partido Encuentro por Guatemala emitió un comunicado para respaldar a la también secretaria general. Primero, nuestro absoluto y restricto apoyo a nuestra secretaria general, reconociendo su trayectoria como fundadora del partido político Encuentro por Guatemala y su liderazgo en la construcción de una Guatemala más justa.
Helen Mack y Frank Larue se solidarizaron con la diputada y criticaron que a ella se le quiera investigar a pesar de no dilatar el proceso en su contra y que a otros congresistas como Felipe Alejos se le haya protegido después de 14 recusaciones. La inmunidad de la diputada está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados deben decidir si será investigada o no. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández. Y el Tribunal de Mayor Riesgo B dejó en libertad al exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, por haber estado más de 6 años en la cárcel esperando que inicie el juicio en su contra. Fue favorecido con arresto domiciliar sin vigilancia policial y entre las obligaciones que tendrá que cumplir será acudir a firmar el libro cada 15 días al tribunal en mención. Adolfo Vivar deja la cárcel sin que se le fije el pago de una caución económica y luego de haber cumplido 6 años y 4 meses bajo prisión preventiva. Fue capturado en septiembre de 2012. Abandonó la cárcel 2 meses previo al inicio del juicio en su contra, agendado para el 11 de marzo. El exjefe edil enfrentará proceso penal implicado en el desfalco de por lo menos 23 millones de quetzales, esto en la comuna de Antigua Guatemala. Expresó que durante este tiempo fuera de la cárcel acudirá a consultas generales y a chequeos médicos. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió al Grupo Lima que tomará medidas contundentes si en 48 horas no rectifica su posición sobre Venezuela. Esto en la víspera de que asuma un nuevo mandato de 6 años que es desconocido por el Bloque Lima. Hoy se entregó a todos los gobiernos del Cartel de Lima esta nota de protesta diplomática donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela. El gobierno mexicano pidió no entrar en pánico ante el desabasto que ocurre por falta de gasolina. Los automovilistas expresan su molestia por las largas filas y el bloqueo en las calles de la ciudad. Desabasto de gasolina en México. Es porque el gobierno decidió dejar de usar los conductos para transportarla, porque afirma que el crimen creó redes alternas para robar el combustible, una actividad conocida como huachicol. La estrategia ha generado largas filas de automovilistas para cargar gasolina en varios estados del país, incluida la Ciudad de México, donde las colas bloquean las calles y generan caos vial. Esta es la tercera gasolinera en la que paso. Ya la primera había una fila como de 5 cuadras sobre Constituyentes, muy largo para hacer esa avenida. La segunda ya estaba cerrada y esta llevo casi como 40 minutos formado. Entonces ya me comentan varios familiares y amigos que no hay gasolina en varias gasolineras de la ciudad. Algunas gasolineras cerraron y otras restringieron la cantidad de combustible que podían vender. No, simplemente hay desabasto de gasolina y las colas están enormes por cualquier gasolinería que tú quieras ir. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el miércoles que resistirá las presiones y pidió a la población no caer en compras de pánico. Aseguró que hay gasolina suficiente, pero que el problema es la distribución, porque están revisando el sistema de ductos. En 2017, el robo de combustible ocasionó pérdidas por unos $3,000 millones. Ese mismo año se detectaron 10.363 tomas clandestinas en los ductos de Pemex, y hasta octubre de 2018 se tenía reporte de 12.581. Muy buena tarde, la saluda Sara Guerrero y es momento de empezar a recorrer la República para conocer las diferentes condiciones del clima a lo largo de ella. La costa sur y oriente continúa presentando cielos parcialmente soleados, sin embargo, tenemos ingreso de humedad por este litoral, lo que puede contribuir a algunas lluvias dispersas, especialmente por las horas de la tarde y de la noche con actividad eléctrica. El termómetro acá nos indica las siguientes temperaturas: para San Marcos una máxima de 35, mínima de 15, 34 para Retaluleu, Suchitepeques, asimismo El Progreso, continuamos con 33 para Escuintla y Santa Rosa, Jalapa 23, Chiquimula 30 y Zacapa 36. Más adelante continuaremos ampliando esta información.
1.440 turistas llegaron este día en el crucero Volendam de la línea Holland America que atracó en el muelle comercial de Puerto Quetzal, esto en Escuintla, convirtiéndose así en el primer barco que arriba al país en este año y que forma parte de las 58 embarcaciones de la temporada de cruceros 2018-2019. 7 cruceros están programados para que ingresen al país por el mar Pacífico en el mes de enero. Se estima que al menos 12.476 turistas visitarán durante este periodo los diferentes lugares turísticos de Guatemala. Aquí en el Pacífico estamos recibiendo para temporada 2018-2019 58 cruceros. En este momento vamos a alrededor de la mitad de la temporada, la cual ha sido muy exitosa para Guatemala, ya que el turismo de cruceros es uno de los turismos que más trae una derrama económica a toda la región. Debido al trabajo realizado en ferias internacionales donde se promocionan los atractivos turísticos nacionales, se ha incrementado la actividad de cruceros que visitan el país. Esta temporada ha sido mejor que las otras temporadas, hemos subido cantidad de cruceros por año. Consideramos que estamos en muy buen camino debido a las acciones que ha tomado el INGUAT para promover este turismo a nivel internacional y la participación en ferias internacionales para poder hacer que más personas y más líneas de cruceros estén interesadas en visitar el país. En la presente temporada de cruceros se espera la visita de 200.000 turistas aproximadamente, embarcaciones que atracarán en el puerto Santo Tomás, en Izabal y Puerto Quetzal, en Escuintla. Fue un incremento de alrededor de un 8% tal vez en cantidad de cruceros, pero en cantidad de pasajeros fueron mayores, debido a que cada año recibimos cruceros más grandes que los años anteriores. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y con el propósito de facilitar el proceso de aprendizaje en astronomía, matemática, física, cristalografía, química, mineralogía, petrología y paleontología, el Museo Casa Ciencia atiende a estudiantes y público en general que desea conocer sobre todo más de la ciencia. Este está ubicado en el kilómetro 215 de la ruta que de Cobán conduce a San Juan Chamelco. Este es uno de los pocos museos científicos en Guatemala y a escala latinoamericana, según el encargado del lugar, quien muestra la distribución de los módulos. El objetivo principal del museo es que quienes lo visitan aprendan sobre ciencia de una forma dinámica y lúdica. Tenemos más de 3.000 muestras, más de 1.000 piezas, y está dividido por secciones, según la ciencia, ¿verdad? Tenemos sección de matemática, física, química, mineralogía, cristalografía, o sea, tenemos secciones divididas y la más grande que es la selección de paleontología. El museo cuenta con una muestra exclusiva de los tipos de petróleo que hay en el país y sus derivados. Esa es una parte interactiva, o sea, la gente a veces quiere oler, que son diferentes olores, o sentirlo también, y entonces así es como si tenemos frascos aparte o recipientes aparte para mostrar. Uno de los visitantes considera que en el lugar se puede ampliar los conocimientos sobre ciencia, por lo que invita a acudir al museo. Uno a veces está encerrado en el establecimiento, por así decirlo, y no tiene, solo habla y escucha, conoce sobre libros. Y aquí pues tenemos la oportunidad pues de venir y conocer ya directamente un microscopio, ver cómo hacer realidad la ciencia y lo que es física, lo que es química. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung desde Alta Verapaz. Un grupo de 1.436 iguanas terrestres fueron introducidas en la isla del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, sitio donde estos reptiles desaparecieron hace 2 siglos tras ser reportadas por el naturalista inglés Charles Darwin. La isla Santiago tiene nuevos habitantes. Más de 1.400 iguanas terrestres fueron introducidas en la isla del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, en la que desaparecieron hace casi 2 siglos. Los reptiles de la especie Colonophus subcristatus proceden de la isla Seymour Norte. Fueron liberados aquí en el marco de un programa de restauración ecológica. La presencia de iguanas terrestres vivas en Santiago fue reportada por última vez en 1835 durante una visita que realizara el naturalista inglés Charles Darwin al noreste de la isla.
Según el Parque Nacional Galápagos, la población de estos reptiles se extinguió en Santiago por la presencia de especies invasoras, como el cerdo feral, erradicado en 2001. Galápagos, a 1000 kilómetros frente a la costa de Ecuador, posee flora y fauna únicas en el mundo y es patrimonio natural de la humanidad. Además, es parte de la Reserva de la Biosfera y uno de los ecosistemas más frágiles del mundo. Regresamos a Guatemala, donde durante el año 2018, dentro de la cúpula de la Policía Nacional Civil, se registraron más de 20 cambios, esto en los altos mandos. El compañero Alberto Cardona nos informa del último cambio, esta vez en la dirección. Ya se cumplen 24 horas que el ministro de Gobernación juramentó al nuevo director de la Policía Nacional Civil, al comisario Carlos Tojón Escobar. El cambio de director de la Policía Nacional Civil ha comenzado a generar por grupos de la sociedad civil algunas dudas que van enfocadas si cumplirá órdenes del ministro de Gobernación y autoridades de gobierno en ejecutar órdenes de captura. Noticiero Guatevisión esta mañana visitó la Dirección General de la Policía Nacional Civil en la Zona 1 capitalina. Nuestro objetivo era entrevistar al director para que nos explicara sus planes de trabajo, cuáles serán sus ejes de ejecución y cuáles serán las órdenes a cumplir. En su oficina nos informaron que no se encontraba. ¿Él se encuentra acá en la oficina? Solo que me permita verificar, por favor, ya que vi que estaba en unas audiencias, en unas reuniones, ¿verdad? Y con gusto. ¿La reunión es acá en la dirección? Sí, me parece que él se encuentra por acá. Déjeme establecer con gusto porque estaban verificando otras documentaciones ahí. Entonces, por supuesto que está para servirnos. Hasta esta hora los comunicadores tanto del Ministerio de Gobernación como de la Policía Nacional Civil no han querido brindar detalles donde se encuentra reunido con sus asesores el actual director de la PNC. Por una Guatemala en paz, en cámara, Noé Medina, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y a través de un reportaje especial veremos cómo son guardadas precisamente esas partituras que se han vuelto históricas. El legado guatemalteco que está confeccionado en libros de pergamino y están en un sistema de anotación antiguo. Este es un libro para coro perteneciente al siglo XVIII. Conoceremos más también de sus anécdotas, ya que el material con que fue construido permitía salvaguardar el contenido del mismo libro de los gatos. ¿De qué se trata todo esto? Son 200 años de historia. Hablemos acerca de la música y cómo la música influye también en el desenvolvimiento de la liturgia dentro de Catedral Metropolitana. Esto, el antecedente de estos libros. Bien, pues este es el archivo musical de la Arquidiócesis de Guatemala y está dividido en dos partes. Están los libros de coro, los libros de música que eran de canto llano, y están los papeles de música, que son obras mucho más complejas, ya involucran instrumentos, diferentes tipos de voces y con una letra a veces un poco profana. La función litúrgica de la música era básica en la catedral porque había muchas misas rezadas, cantadas, y aparte de eso las festividades especiales de San Pedro, de San Juan, la Natividad, de la Inmaculada Concepción tenían una gran importancia y se celebraban con mucha pompa en la catedral. Entonces se utilizaban estos libros para que los cantara el coro en los oficios divinos. Primero, son de gran volumen porque necesitaba tener un tamaño suficiente para que pudieran verlo todos los miembros del coro. Aparte de eso, están confeccionados en pergamino, la mayoría. Están en un sistema de notación musical antiguo, entonces se requiere paleografía musical para transcribirlo a un sistema moderno. Aparte de eso, están forrados todos con cuero, con pastas de madera, y muchos tienen algunos detalles de bronce que se utilizaba con una doble función, decorativa, y la otra función era evitar que los gatos que se introducían en los archivos para evitar los roedores se afilaran las garras en los cueros de los libros. Entonces estos detalles de bronce ayudaban a la conservación de los libros, aparte de la función estética.
Y antes de finalizar, queremos dejarlos con un viaje especial hacia Huehuetenango para conocer esos rincones de belleza natural en otro de nuestros pueblos. Con permiso, muy buenas noches. Nosotros lo único que hicimos fue tomar la decisión de viajar por nuestro país al azar para tener conocimiento qué posibles escenarios podíamos encontrar y qué personas podríamos conocer. Los cenotes es un colapso de un río subterráneo, como hay muchos por acá, y de la nada, entre el desierto, podríamos decir, entre este chaparral seco espinoso, nos aparecen estos pequeños oasis de vida, de agua, con colores azules, celestes, turquesas. Todo el tiempo cambia el color de estos cenotes según el nivel del agua. El acceso, como vimos, es un poquito más difícil y este chaparral seco espinoso, como su nombre lo dice, se topa uno con una rama o algo así y hay espinas. Y hay también esta espina de Ixcanal, que además de que tiene las espinas, tiene hormigas. Entonces es un poquito más de aventura.